Esto es Encuentros con la Historia. Hoy presentamos el capítulo 25, 25 de la serie El Imperio, 196 años de la grandeza azteca. Productor ejecutivo, el señor Pedro Manzano. Productora general, Araceli Piña. Responsable de los efectos físicos, la ambientación, los efectos especiales y la operación técnica, Jorge Alonso. También en la operación técnica, César Arturo Becerril. Responsable de la investigación histórica, la investigación musical y la musicalización, el señor Felipe Saldívar. Y todos bajo la dirección de tu amigo el Dr. Pepe Cruz, responsable de la creación y de la redacción del libro histórico. Esta es una presentación especial de Radio Centro 1030, calidad en tu vida, para la cultura de los mexicanos. El conocimiento de la historia nos hace mejores personas y el conocimiento de la historia mexicana, mejores mexicanos. Mexicano, haz un esfuerzo, conoce tu historia. Corría el año de 1502. El 10 Tochtli del calendario azteca. En un salón del gran Palacio Real del emperador en la Ciudad de México, yacía el cuerpo sin vida de Ahuizotl Ahuizotzin, el monstruo del agua. Había sido el octavo Huey Tlatoani. Había encontrado al imperio grande y lo había dejado inmenso. Había encontrado al imperio decepcionado y lo había encontrado casi herido. Lo había dejado inmenso, fuerte, seguro de sí. Lo había dejado casi omnipotente. Y se escuchaba el llanto por todos los rincones de la tierra azteca. Y aquel dolor inmenso. Porque su señor había muerto tan prematuramente, siendo tan joven y vigoroso. Había estado enfermo el último año. Se decía que tenía un mal en sus entrañas, pero aquel golpe definitivamente había sido el responsable de quitarle la vida.
Ahuizotl había sido un soberano amado, respetado, realmente bien querido. Los aztecas le amaban tanto que vertieron su llanto de continuo y se escuchaban los cantos y los rezos en los santuarios y se escuchaban los lamentos en los templos, en el Calmecac, en los Telpochcali. Y todos los funcionarios del imperio acudían presurosos a Tenochtitlan al llamado del Huehuetl y del sabio Caracol. Había que ir rápido. Uno de los convocados era el noble príncipe Moctezumotzin, militar retirado, gran general, valiente y osado, temerario. El hombre más valiente de Anáhuac, se decía. Moctezuma había sido magnífico en el campo de batalla. Había arrebatado la vida a muchos de sus contrarios y había alcanzado sus grados militares por el valor demostrado. Él se encontraba entonces en sus ricas tierras, en Toluca, ya que ahí era dueño de una gran cantidad de tierras y una rica casa de campo que tenía como propiedad. Pero cuando supo que el emperador estaba muy enfermo, decidió regresar de inmediato a Tenochtitlan. Él participó como sacerdote que era del Templo Mayor, como uno de los Totec Tlamacasqui, de todas las oraciones y ruegos que se hicieron por la vida del emperador. Y fue el primero en lamentar su muerte. Su tío Ahuizotl había muerto. No olvidemos que Moctezuma era hijo de Atzayacatl Atzayacatzin. Se estaban haciendo los preparativos para el último gran funeral. Se tendría que utilizar el complejo ceremonial tolteca Chichimeca. Un ceremonial milenario, heredado de 5 o 10 siglos atrás. Muy probablemente el mismo que había tenido lugar en la antigua Teotihuacán. Ahuizotl, enamorado de la guerra, durante casi 17 años de su reinado, había llevado el poder mexica a su mayor logro y expansión. Por el sur llegaba a su dominio hasta Soconusco y la misma Guatemala. Por el norte hasta la Huasteca, colindando con el río Pánuco. Por el oeste hasta Colima y Acapulco. Y por el este hasta los límites mismos del Golfo de México, desde el Pánuco hasta el Usumacinta, y ya se preparaba la conquista de la península de Yucatán cuando el soberano murió. La ciudad se había engalanado con gran fausto para las ceremonias, las inmensas ceremonias de su funeral. Su cuerpo yacía frío y sin vida. La cofradía de sacerdotes de Tezcatlipoca fue la primera que llegó y, de acuerdo al protocolo, fueron los primeros en entrar hasta la gran cámara
que era el salón del trono, convertido en sala funeraria. En medio de cantos y oraciones, los sacerdotes, con sus túnicas y capas negras, entraron. Ellos venían de la Casa de lo Negro. Ellos eran los que tendrían que hacer la primera ceremonia ante su emperador muerto. Cortando ramas, incensarios, varas y capas, entraron sahumando y ritualizando en aquel gran salón. Rodearon la gran losa donde se encontraba el cadáver del Señor de México. Y el sumo sacerdote de Tezcatlipoca pronunció después las palabras que, según el protocolo, tenían que ser dichas con fuerza viva para conmover al Dios en los cielos. Oh Supremo Tezcatlipoca, ya lo habéis puesto debajo de vuestros pies. Ya está en recogimiento. Ya he ido por el camino donde todos habremos de ir. Ya va en camino de tu casa. Ya está frente a ti. Dale tu dulzura, amo severo. Dale tu suavidad, juez supremo. Dale, Señor, tu bienvenida al más allá. Nunca más volverá a este mundo, pero eterno será en tus reinos. Después, los sacerdotes inclinaron sus cabezas e hicieron reverencias por 40 veces. Y el cadáver fue incensado con el copal y blanco. Los lloros de las mujeres de su familia se unían a los de las plañideras oficiales. Se hacían eco en toda la población. Y todas las mujeres de Tenochtitlan lloraban, batiendo palmas en sus manos. Se inclinaban rítmicamente una y otra vez hacia el suelo, diciendo: Señor, nuestro gran Señor postrado, sube al altísimo Tezcatlipoca. Habían salido de Tenochtitlan rápidamente más de 900 mensajeros. Iban presurosos, llevando la noticia, asegurándose de que muy pronto estarían todos los reyes de Anáhuac, sujetos al imperio, presentes. Fueron llegando a uno a uno los señores, presurosamente. Totoquihuantzin, rey de Tacuba-Tlacopan, llegó a pie con su enorme séquito enlutado. Venía por la calzada de Tlacopan. Nezahualpili, rey de Texcoco, y Acolhuacan, llegó apresurado en su gran barca real, adornada de turquesas y lámina de oro, con un inmenso séquito que venía en otras 9 embarcaciones. Se dirigieron de inmediato al Gran Tecpan para hacer sus reverencias. Venían colmados de regalos, como era la tradición, que serían presentados al difunto. Las grandes comitivas empezaron a entrar en Tenochtitlan. Venían de todas partes, hasta que muy pronto fueron más de 700 reyes los que había. Venían cargando los enormes túmulos con valiosos presentes, prendas confeccionadas con oro, piedras preciosas y jade. Podían verse los ricos vestidos, las mantas, los plumajes de varios colores.
se podían ver tantos y tantos regalos, objetos de oro macizo, grandes cuencos de cacao. Entre los obsequios figuraban algunos esclavos que se llamaban los acompañadores del muerto y que serían sacrificados para que sirvieran al señor Ahuizotl en el otro mundo. Por las calzadas que conducían a Tenochtitlan fueron entrados presurosos las diferentes embajadas que traían guardias de honor y portaestandartes, así como sacerdotes de Tezcatlipoca y otras ciudades, de los muchos santuarios que había en las lejanas y distantes ciudades como Xaltocan, Amequemecan, Cuitlahuac, Xochimilco, Teocancalco, Texcoco, Micucalco, Xochicalco, Tepetzila, Tlatlanzaltli, Toluca, Iztapalapan y cientos más. Todos iban por las calzadas con las cabezas bajas y en oración respetuosa. Así se fueron viendo con sus enormes tocados los grandes reyes, los principales como los de Chalco, Xochimilco, Iztapalapan y Culhuacán. Ocupaban sus puestos en el Gran Tecpan y se les daban habitaciones, mientras todos esperaban el funeral y las plañideras seguían llorando en el gran recinto y las madres, esposas y mujeres de Tenochtitlan se rompían las vestiduras a las puertas de sus casas para ser vistas y lloraban a lágrima viva, diciendo: se ha ido, se ha ido, se nos ha ido. Cada comitiva al llegar hacía ofrenda de sus obsequios al muerto y sentados en cuclillas como era la costumbre, dirigían largos discursos al difunto, como si éste aún pudiera escucharlos. Uno de los que se acercó fue el Totectlamacasqui, el hijo de Atzayacatl, el noble príncipe y valiente general de guerra Moctezuma Xocoyotzin, y dijo a su señor y tío: poderoso rey, emperador sublime, seas muy bien hallado y descansado y sosiego sea contigo. Ya, señor, has dejado tu pesada carga, tus trabajos por llevar en tus hombros a México, Tenochtitlan. Has dejado huérfanos y has dejado dolor. Has dejado señores y un gran reino. Los has dejado a nosotros. Te recordamos, amadísimo Señor. Y tus huérfanos y tus viudas se sienten honrados. Y todos los pobres que tenían puestos los ojos en ti para remediar sus males, por ti rezan, Señor. Vete a descansar en paz con tus padres y tus abuelos, que muy regocijado estará tu corazón de volver a verlos. Quedamos en esta ciudad en oscuridad por falta de ti, oh sol. Te has escondido con tu muerte, pero queda tu asiento real. La luz de tu recuerdo nos alumbra, y tu majestad esclarecida y tu grandeza son consuelo para nuestro quebranto, Señor. Quedamos llenos de polvo y de basura. Quedamos tristes en medio de este aposento que habremos de barrer y de limpiar. Pero tú vete
libre y contento, porque has dejado en nosotros la huella transparente de tu eterna presencia y nuestro orgullo de verte tan grande y que tanto nos honras. Ve y descansa, sube al sol Tonatiuh, fúndete con el mago colibrí, que has hecho bien tu misión, y puedes estar orgulloso, gran Señor, de que tus hijos te amaremos hasta el fin de los tiempos. La inmensa habitación en la que estaba el cadáver se iba llenando con los obsequios llevados, unidos a las riquezas personales de Ahuizotl. La luz de las antorchas era reflejada por el oro, las gemas, las plumas preciosas y multicolores, mientras que el himno de los muertos sonaba en las gargantas de los sacerdotes e inundaba el aposento. Según el Códice Ramírez, las exequias reales duraban 10 días, en el curso de los cuales las ceremonias eran tantas y tan diversas que casi no se podían enumerar. Todas las cofradías de todos los templos y todos los sacerdotes llegaban y se postraban, dejaban sus obsequios y sus plegarias, incensaban con el copal y blanco aquella habitación y aquel cuerpo, y en medio de sus ruegos y sus cantos, dejaban inundado de luz la oscuridad de aquel recinto, por tantas que eran las plegarias y tanto el amor vertido a su Señor. Se decía que el soberano podía escucharlos desde el más allá y que estaba vestido con la ropa de Quetzalcóatl, Seacatl Topiltzin, el señor tolteca, arquetipo de todos los reyes y príncipes, y por eso se ponía una estatua de madera que asemejaba la presencia de Seacatl Topiltzin, rey de Tula, y era colocado frente al cuerpo de Ahuizotl, ya que se decía que todos los reyes de Anáhuac descendían de este sublime y poderoso dios. Llegado el momento culminante de la ceremonia, los esclavos, que a decir del padre Durán pasaban de 200, eran vestidos y adornados con trajes y joyas de Ahuizotl, que eran parte del tesoro del muerto. Una gran cantidad de objetos ricos eran colocados en pequeñas petacas, como si los portadores esclavos los condujeran al otro mundo para que su señor no abandonara su tesoro. Se suponía que todos emprenderían un viaje y que al ser sacrificados serían muertos para ir con él, y estaban llenos de regocijo por poder acompañarle y subir a la casa del sol, porque eso los haría también a ellos inmortales, y gozar del paraíso de Tonatiuh. Se sentían como llamados, lejos de tan tristes, estaban tan alegres y contentos que cantaban llenos de frenesí, diciendo: Señor mío, iniciemos el viaje, vayamos juntos, seamos contigo tu séquito imperial. Nezahualpili y Totoquihuatzin, los reyes magníficos aliados de la Triple Alianza, eran los que, por de acuerdo al derecho y protocolo, serían los encargados de vestir al difunto con sus insignias y ropajes reales, corona de oro y piedras preciosas, rijas plumas atadas al cabello de quetzal, zarcillos, nariguera, besote, cadenas de oro con cascabeles, brazaletes, medias y calcetas de oro, sandalias del mismo metal. Y estaban dichosos de poder hacerlo. El cuerpo de Ahuizotl fue ungido con un bálsamo llamado el Bálsamo Divino y cubierto con elaboradas mantas hechas de ricas plumas. Y dentro de su boca pusieron una gema fina de esmeralda, como ordenaba el protocolo y la traducción.
Este representaba su corazón. Después le cortaron un mechón de cabello en la coronilla, colocándolo en una cajita que contenía también algunos cabellos que le habían cortado al nacer, como príncipe azteca que era y potencialmente un posible emperador. En la cajita quedaban los 2 cabellos, que eran trenzados y unidos, lo que representaba que se habían unido el principio y el fin, el inicio y el final, los 2 opuestos. A partir de ese momento, cuando los cabellos se trenzaban, su alma era inmortal, y el dios Sol lo recibiría en la casa de la inmortalidad del Sol. Todos estaban tan conmovidos que lloraban, porque su señor era ahora un dios inmortal. Vamos a mensajes. Todo se había consumado. La cajita de madera laqueada, cubierta de oro y plata, fue cerrada. Todos los príncipes y reyes de Anáhuac estaban ahí presentes. El Totec Tlamacasqui también. Y el Tlaloc Tlamacasqui. Y los grandes sacerdotes de todas las divinidades, porque cabían más de 2,000 personas en aquel enorme recinto, que era el Salón de Acuerdos, el Salón del Trono. Todo se había consumado y todos lloraban, y todo olía a copal y despedía aquel humo blanco que purificaba el ambiente y que convertía aquel recinto en un jardín. Y todos estaban muy bañados y muy limpios, como ordenaba el protocolo. Y todos portaban una flor blanca en su mano, que arrojarían al paso del cuerpo del emperador. Ahí estaban conmovidos los príncipes de Anáhuac. El joven príncipe y valiente Moctezuma Xocoyotzin. Y su hermano, el príncipe Cuitláhuac Cuatlahuatzin. Y había hasta niños presentes. La generación más pequeña de príncipes, que fueron los primeros en arrojar aquella flor blanca. Y entre ellos había uno tan pequeñito que apenas podía caminar, llevado de la mano por su madre. Era un niño precioso, de apenas 2 años. Se llamaba Cuauhtémoc Cuauhtemotzin. Y el cuerpo fue colocado sobre ricas andas, descansado en grandes pieles de tigres y de venados, de jaguares y lobos. Después las andas, que eran de oro macizo, fueron levantadas en hombros por los señores príncipes. Eran 15, y entre los portadores estaban Cuitláhuac y Moctezuma, 2 de los candidatos del consejo para ser futuros emperadores. Pero había muchos más candidatos, tantos como 15, los cuales portaban a su señor Ahuizotl en andas. Los músicos, en más de 500 en número, tocaban las tristes melodías funerarias, y los cantores dejaban escuchar sus voces, al tiempo que el huehuetl y el caracol, al unísono, incesantemente, irradiaban un tono espectacular y tétrico al momento.
Todos lloraban, se podían ver sus rostros. Tenían días sin dormir. Las tristes melodías funerarias de los cantores eran acompañadas por instrumentos de percusión y de viento, tambores, caracoles, flautas. La procesión hizo algunas paradas en los lugares preestablecidos, mientras que la muchedumbre, cientos de miles de personas, quizá 400,000, a las distancias postrados contemplaban y oraban. Todos traían una flor blanca en sus manos. La procesión siguió su rumbo hasta penetrar finalmente en el recinto sagrado del Templo Mayor, todo amurallado, donde fue recibido el emperador muerto por los escuadrones principales del ejército que había comandado. Cada uno desfiló frente a su cadáver bajo el mando de su capitán. Todos estaban ataviados con el vestido y las insignias bélicas que les correspondían de acuerdo con sus hazañas, especialidades y rangos militares. Todos los batallones lucían sus banderas, que habían sido autorizadas por el propio Agüizote. Al pasar la bandera de cada uno de los batallones, se inclinaba respetuosa ante su comandante máximo muerto y decían una frase fuerte y firme en náhuatl, que era la palabra valiente. Después de algunas horas de desfile, el cuerpo de Agüizold fue colocado a los pies de la gran estatua de Huitzilopochtli, y para ello hubo que subirlo en andas todos los escalones hasta alcanzar los 47 metros de altura. Mientras que todos rezaban y elevaban sus plegarias, las 400,000 gargantas elevaban sus plegarias al ave colibrí. El cuerpo de Agüizold fue depositado sobre la pira funeraria, hecha con maderas aromáticas de ocote y oyamel, con cortezas pintadas de todos los colores, tomadas de aquellos árboles cuyas brasas ardían mejor y duraban más. Finalmente, el Totec Tlamakasqui, tomando una antorcha, encendía la pira, musitando una oración que decía: oh poderoso Dios, con esta tea encendida, oh ave, oh mago colibrí, aquel por quien se vive y se viene a la vida, aquel por quien se vive, aquel por quien se muere y se viaja a la muerte, recíbelo, magnífico Señor, en tu seno, condúcelo y guíalo a él y a los que van con él. Después el Totec Tlamakasqui dejaba la antorcha sobre la mucha trementina sacada de los pinos, que a manera de aceite bañaba la madera de la pira. Y en ese momento, una gran llama se extendió sobre la pira, y la llama crepitaba y crepitaba y crepitaba, y se escuchaban los llantos y los lamentos en todo Tenochtitlan,
y estaba tan alta la pira que podía verse desde los 4 confines de la tierra. Y desde cientos de templos, las brasas de copal ardiente acompañaban al muerto en su viaje con aquellos aromas de copal que inundaban todas las ciudades del Valle de México. Y en todas las ciudades, más de 70, eran prendidas piras semejantes. Y los sacerdotes de todas ellas oraban. Y había piras en Tlacopan y piras en Texcoco. Y eran tantas las piras que toda aquella noche se veían arder en toda la dimensión de la laguna y del gran valle, bajo los cimientos de Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Aquel Valle de México ardía de tantas que eran las hogueras. Finalmente, las llamas pronto envolvieron el cadáver. Tocaba ahora el turno de morir a los esclavos que debían acompañar al soberano al más allá, y también a sus enanos y corcovados, que gustaban de entretener al Señor. Ahora irían a entretenerle al más allá. Corrieron la misma suerte los sirvientes allegados del emperador, que gustosos ofrendaban sus vidas y decían: iremos contigo, Señor, no nos dejes aquí, eres nuestra luz, queremos seguirte a la otra vida. Uno por uno fueron echados de espaldas sobre el teponaztli real. Uno por uno los enanos, los sirvientes y los esclavos. Mientras que 5 sacerdotes se encargaban de sujetarlos sus extremidades y cabeza. Mientras que la daga de obsidiana entraba a su cuerpo para quitarles la vida, o más bien, para darles vida eterna y que pudieran acompañar a su Señor en aquel largo viaje. Anda, sube al sol, decían a cada uno de ellos los sacerdotes, que con una sonrisa en los labios, ya que habían sido narcotizados con Teonanatl, el hongo sagrado, subirían en majestad a servir a su Señor a la casa del sol. Y así se iban yendo e iban partiendo con él. Vamos a mensajes. Y la gran pira de fuego seguía crepitando, y en él el cadáver del emperador Ahuizotzin. Todas las pertenencias del emperador muerto, así como las ofrendas que le llevaron, fueron también echadas al fuego. La gran hoguera ardió toda la noche, y mientras que ésta ardía, en todos los hogares de Tenochtitlan se mantenía la vigilia y la oración, y poco a poco, lentamente, todos fueron volviendo a sus casas. Solo un nutrido grupo de principales quedaron frente a la hoguera de la tumba de Ahuizotl. Por toda la noche se sahumó copal, se escucharon llantos y cantos y oración,
y se escuchó durante toda la noche al huehuetl y al caracol llamar a la conmiseración. La gran hoguera ardió toda la noche. Por la mañana, del cadáver solo quedaban cenizas. Trémulo el sol se asomó por el valle de Oriente, por encima de la Sierra Nevada. Con el primer rayo del sol que tocaba el templo mayor, el alma de Ahuizotl entraría a la casa del sol. Los sacerdotes lo sabían y estaban ahí presentes. El Popocatépetl y su cumbre nevada ya reflejaba los primeros rayos. Por la fecha y el mes, el sol esta vez saldría por el vientre mismo de la mujer dormida. Muy pronto el esplendor rojizo dorado de la rueda solar despuntaría el alba. Aquella sería la alborada más deseada. Finalmente, el sol salió entre la cabeza y el vientre de la madre nevada, Iztaccíhuatl. Luego sus rayos fueron descendiendo lentamente y se fue iluminando con ellos el gran valle. Era un día despejado y luminoso. El cielo estaba azul y transparente. Y finalmente, el primer rayo del sol tocó al templo mayor, mientras que una enorme muchedumbre pronunció la palabra sagrada: Tonatiuh. Ahuizotl se había ido. El funeral estaba concluso y ahora el caracol sonaba nuevamente, pero esta vez para convocar al consejo. Habría un nuevo emperador en Anáhuac. El imperio esperaba por conocer a su nuevo emperador. Gracias por haber estado con nosotros en el capítulo 25, 25 de la serie El Imperio, 196 años de la grandeza azteca. El conocimiento de la historia nos hace mejores personas. Y el conocimiento de la historia mexicana nos transforma en mejores mexicanos. Mexicano, haz un esfuerzo. Estas son tus raíces. Conócelas. Y a nombre de todos quienes hacemos encuentros con la historia, muchas gracias por tu preferencia. Te recuerdo que los 365 días del año son días de encuentros con la historia. Tenemos una cita mañana, por la misma estación y a la misma hora. Muy buenas noches, gracias y hasta mañana.